Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento en el que nos vean. Este es un espacio dedicado a un curso de milagros, a todos los estudiantes, practicantes y maestros. Y el día de hoy vamos a estar con el maestro Alberto Paz. Él es natural de España, tutor de la Escuela de Terapeutas del maestro José Luis Molina, y el día de hoy vamos a estar contando con su presencia. Hola, bienvenidas. Hola Roxy, Calana, UCDM Terapias. Bienvenidas, bienvenidos hermanitos. Muchísimas gracias. Alberto Paz es maestro de Dios y psicoterapeuta del espíritu. Así es que hoy día él nos va a estar hablando acerca de la alternativa al miedo. ¿Cuál es la alternativa que tenemos al miedo? Vamos a ver cómo nos lo enfoca nuestro maestro amado el día de hoy. Y mientras que lo esperamos, vamos a ir abriendo un instante santo. Les invito a que me acompañen a la página 30 de nuestro libro azul. Y dice: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que voy a decir ni hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento feliz, segura y satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará aquí conmigo y sanaré en la medida que le permita enseñarme a sanar. Soy responsable de todo lo que veo y de todas las emociones que quiero experimentar, y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo cuanto parece sucederme, yo mismo lo he pedido. Y sucede tal y como lo pedí. Recordando estas oraciones que nos deja Jesús en el curso de milagros, abrimos este instante santo, esperando a nuestro maestro, que ya debe de estar por ingresar. Así es que sean todos bienvenidos, muy bienvenidos. Muchas gracias por estar siempre aquí acompañándonos. Pavon Map, perdón, bienvenido. Bienvenidos hermanitos. Y mientras que esperamos a nuestro maestro Alberto, hola Juanjo, bienvenidos Juanjo, MDD y Marcos. Marquitos también está aquí con nosotros. Vamos recordando, hola Marquitos, vamos recordando la lección número 24. Aquí estamos. Terapias envió una solicitud. ¿Eres tú, mi maestro Alberto? Alberto Paz. A ver, vamos a ver. Creo que ya está aquí con nosotros nuestro maestro. Alberto Paz. Alberto Paz. Bienvenido, maestro. Me hice un lío aquí, porque... Hola a todos. ¿Ahí está bien? Te veo al revés. ¿Me haces? Hola, maestro, bienvenido. Sí, estás bien. Espérame un segundo, voy a callar a la perrita. Espérame.
Ahora no te oigo. ¿Qué pasó? Perdóname. Ahora. Te digo si le puedes dar la vuelta a la camarita. A ver, porque intenté conectarme con el ordenador, pero te oía, salía bien la imagen, pero yo no. A ver ahí. ¡Ah! Ahora sí. Estamos en la vertical. Estamos en el amor, aquí y ahora. Gracias. Muy Muchísimas bien. gracias. Alberto Paz, gracias por habernos dicho que sí y estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Yo quisiera pedirte, por favor, si te puedes presentar un poquito para conocerte un poquito más, por favor. Coméntanos cómo llegas al curso. Y mira, ahora eres tutor también de la escuela con el maestro José Luis Molina. Coméntanos un poquito, por favor. Mira, yo hace 10 años que estoy aquí en España, soy de Argentina, y anduve como todo el mundo por distintos lugares, enseñanzas, siempre buscando, hasta que encontré la posibilidad de que estuve el curso. Un poquito más cerca, si pudieses hablarnos, perdóname. Más, no, no, Se escucha un poco de interferencia. a ver ahora, Si te, te te acercas un decía, poquito. te decía Mm. que llegué a la enseñanza del curso en Argentina y bueno, como esto que te decía antes, ¿no? Que buscaba siempre caminos, distintas enseñanzas, pero nunca terminaba de de encontrar lo que buscaba en ninguno. Hasta que en algún momento alguien me invitó a una reunión de curso de milagros, la verdad que tuve que insistir, y ya cuando me dije que era del curso de milagros, tenía muchas resistencias, y yo tenía así como muchas incidencias con la iglesia católica y católica romana sobre todo, y entonces esto de curso de milagros me decía también, tenía ahí una resistencia. Pero después preguntarle un poco más, indagando, bueno, fui entendiendo que iba de otra cosa y asistí en rango. Pero me quedé con eso y después, claro, inmediatamente quería tener que comprar el libro y tenía mucha resistencia. Me acuerdo que fui con una amiga que era muy lectora, fuimos siempre, cuando viajábamos, siempre, en primer lugar íbamos a ver una librería, curiosidad y a buscar cosas. Y entonces ella me dice, mira, mira lo que hay aquí, ¿no? Y era el curso de milagro que estaba ahí en un escaparate. Entonces yo me pongo a ojearlo y lo que, claro, la resistencia física me empezó a través de esto que quería pensar, que miro el precio y le digo, pero mira lo caro que es este libro. Le digo. Sí. Bueno, nada, claro, nada, pero bueno, yo lo busqué por ese lado, tenía esa resistencia ahí. Y resulta que, bueno, empezamos a distintos lugares de la librería, hay que comprar algunas cosas, ya me dije que compró, pero bueno, cuando salimos me dice, "Toma, te hago un regalo". Y la fiera, ese queso milagro, así que me dejó sin excusa para incorporarlo y ahí sí empecé un poco por curiosidad al principio, a ver de qué iba, y lo puse siempre, y después se fijaron que me empezó a dar, es Hermanito, que, perdóname. Un segundito. Moni también dice que se te escucha entrecortado. Yo pensé que era yo nomás. Unos audifonitos no tendrás para que de repente sea mejor la conexión. a ver, si me acuerdo. A ver, a ver. Sí, porque está tan bello lo que nos estás contando. Mira, a mí me encanta escuchar las historias de cómo así se llega al curso y todas esas resistencias que todos vamos experimentando. A ver A ver. ahora. ¡Uy, perfecto! Perfecto. Muy bien. Bueno, Sí. entonces, nada, que para simplificar, finalmente empecé a leerlo y lo que te decía que lo primero que me gustó fue que esto no es
un texto para ser estudiado, sino que es una experiencia, ¿no? Y algo así también como, no creas nada de lo que te digo o lo que dice aquí, sino que experiméntalo. Y eso la verdad que me gustó, porque yo siempre de pequeño ya tenía un pensamiento así muy lógico, y me pareció de mucho sentido común. Y entonces, bueno, empecé a retomar la asistencia a las reuniones y a leer y a estudiar. Y bueno, pasó mucho tiempo que yo entendía lo que entendía, porque lo que podía. Primero fui poco a poco venciendo esas barreras que por lo menos para mí representó los términos, expiación, Espíritu Santo, en fin, toda esa terminología cristiana. Después fui entendiendo, bueno, que esa terminología no tenía nada que ver con lo que yo conocía. Y ahora que digo esto, recuerdo siempre una frase que a mí me quedó, que dice, el problema no es lo que no sabes, sino que el problema es lo que sabes y crees que es verdad. y esto, y esto se aplica a todo lo que yo traía. Tuve siempre en cuenta esa frase que como un faro así para guiarme, y entonces cuando comencé, digamos, cuando continué el estudio del curso con esa idea de vaciarme y no resistirme a la terminología y poner en práctica sobre todo las lecciones, que es una parte del curso la más importante. Entonces Fundamental. ahí ya la cosa fue diferente, empecé a incluso hasta disfrutar del estudio del curso. Y después fue cuando al tiempo me vine para aquí, que yo en realidad a España en un principio fue porque, bueno, a partir del estudio y la práctica del curso fue habiendo todo un cambio en mí, fui cambiando muchas cosas en mi vida y resolví dejar un negocio que tenía, que era una distribución de libros, y para eso, bueno, francamente me costó bastante dejarlo, pero en un momento dije, bueno, me voy un año a España, que era la tierra de mis ancestros, un poco para recorrer aquí, vivir aquí, no venir así como turista, que ya lo había hecho un tiempo atrás, sino permanecer viviendo. Pero bueno, después finalmente yo allí en Argentina, en este cambio, me había divorciado. Al poco tiempo mi hija decidió venirse para aquí, entonces ya decidí quedarme un poco más hasta tanto ella se organizara un poco, y al final después terminé, digamos, el espíritu decidió por mí, porque bueno, aquí ya llevo 10 años y haciendo una vida totalmente diferente a lo que hacía la vida que llevaba allí en Argentina. Y entonces aquí en el transcurrir de siempre tomando como base mi forma de vida el curso de milagros, ahí fui, bueno, poco a poco también trabajando como terapeuta, pero aplicando el curso poco a poco en las terapias. Eh, la dinámica también me fue llevando a llevar grupos en distintos lugares. Me ha tocado llevar grupos aquí donde vivo, en Vigo, pero también en Pontevedra, en Coruña, en Ourense. Fui llevando en distintos momentos grupos. Eso me dio una integración mucho más clara y profunda del curso, el tener que enseñarlo, y ahí comprobé lo que el curso dice, ¿no? Que la mejor manera de aprenderlo es enseñarlo. Y por lo tanto ahí hice como un salto, digamos, un escalón importante en la integración, sobre todo, ¿no? En este camino de ir haciendo que el curso termine siendo un hábito de vida, una forma de vida también. Es Y después vino, bueno, a poco de estar aquí en España, eh, José Luis Molina, ya nosotros teníamos un grupo muy grande aquí en que yo también participaba, y lo invitábamos. Él venía con su habitual generosidad, venía a, a dar charlas de fin de semana aquí una vez por mes. Ahí lo conocí, que fue a poco de llegar yo aquí, y desde ahí nunca perdí contacto con él. La verdad que yo siempre dije que él no lo sabía, pero yo había decidido que él era mi maestro, ¿no? Porque tiene una manera
de explicar y de practicar el curso que iba con mi forma también. Él, por supuesto, en relación a mí, controlaba muchísimo más el curso, entonces me esclarecí en un montón de cosas. Y bueno, y la relación se mantuvo a través del tiempo, se fue convirtiendo en una amistad y ahora, bueno, me toca que ya hace tiempo estoy como tutor somos 12 tutores que colaboramos con él en supervisar un poco, digamos, bueno, hacer una especie de seguimiento, un apoyo a los alumnos de las distintas escuelas que se van sucediendo y eso también me vuelve a dar otro escalón más, digamos. Yo ya había estudiado hace muchos años, fue una de las primeras escuelas de las que hizo en Vigo, de la Escuela de Terapeutas del Espíritu, ya lo había también transitado esa parte del aprendizaje, y ahí lo puse más en práctica aún ya en mis terapias y vi la efectividad de este método. Y bueno, y entonces hace un tiempo ya él me ofreció la posibilidad de trabajar con él como tutor, colaborar con él y bueno, me acuerdo que me llamó por teléfono y me dice, tú piénsalo, evalúa, y yo le dije, ¿qué voy a pensar si necesito un segundo? Para mí es un honor estar en una escuela contigo y nada, aquí estoy transitando ahora esa instancia. Ay, qué lindo, me encanta, me encanta. Tú estuviste en La Plata, entonces. ¿Cómo? No, Estuviste no, en La no, yo Plata. ese viaje iba a viajar en esa oportunidad, pero después, bueno, se me complicaron algunas cuestiones que tenía aquí y ya no pudimos concretar, pero sí que francamente habíamos hablado bastante sobre la posibilidad de acompañarlo a Argentina, además yo hacía Ah, ya, ya bueno, estuve, estabas en España, claro. Tú ya claro. estabas en España. De allí Sí, ya lo sí, yo ya conociste. hace 10 años que estoy aquí. No obstante, Mm. hablamos acerca de acompañarlo, pero bueno, a mí se me complicaba un poco por los compromisos de aquí y bueno, pero tenía bastante ilusión en algún momento porque era, bueno, estar con él era el primer viaje que él hacía a Argentina y estar con él en mi país era una cosa que me hacía bastante ilusión, pero bueno, después no tuvo que ser y no. Ah, sí, sí es cierto que aquí sí él me invitó a muchos lugares, a las distintas escuelas, he participado en la escuela de Ibiza, en Granada, en diferentes lugares que él estuvo y bueno, Ajá. ahí sí participé en diferentes escuelas, sí, con él, sí. Ah, qué Así que, bello, qué bello. Me así que aquí encanta, estamos, me sí. encanta, me encanta. Bueno, yo también tuve la oportunidad de participar con el maestro, estuve en la segunda escuela, así es que ahí estamos, en el mismo camino, de la mano siempre del maestro y ahí seguimos todos avanzando. Exactamente, sí, sí, Ah, sí, siempre digo yo que es bueno tener un maestro que te vaya alumbrando el camino, ¿no? Porque cuando uno ya empieza a entender y a comprender realmente cuál es el mensaje, la propuesta del curso de milagros, ya sí es cierto que es más fácil, pero sobre todo en los comienzos tener una persona que te acompañe, que te esclarezca, es muy importante, es ah, importante. Así así que es, aquí estamos. genial. Ay, yo feliz, feliz. Cuéntanos, ahora, ¿qué te parece si entramos un poquito ya en el tema? Sí. ¿Y cuál es la alternativa al miedo? ¿Cómo hacemos para dejar de escaparnos de la alternativa que Bueno, ahí tenemos? en la alternativa al miedo, digamos, desde el punto de vista de la fundamentación, de lo teórico, es obvio que la alternativa al miedo es el amor, ¿verdad? Y que el curso nos dice que eh, la única alternativa o la única elección que podemos hacer, o el único libre albedrío, es elegir entre esas opciones, el amor o el miedo, ¿no? Elegir
el espíritu, o la guía del espíritu, o la guía del ego, ¿no? Que representan justamente el espíritu, el amor, y el ego, el miedo. Pero en esto, a mi entender, hay un poco, a veces se presta confusión, porque la gente, bueno, con ese, bien intencionadamente, porque con toda la voluntad de estar bien, estar en paz, aspiran al amor, y muchas veces confundimos, sobre todo al principio del estudio del curso, confundimos el amor filial, ¿no? El amor ese que tenemos por una pareja, o sobre todo por los hijos, y creemos que eso es amor, y el curso nos dice con mucha claridad que, bueno, cuando lo queremos ver, porque al principio nos tienta un poco esa cosa de, bueno, sentir el amor, somos uno, llevemos todo con el corazón, y en realidad el curso nos dice claramente que tú no tenemos ni idea de lo que es el amor, ¿no? Amor con mayúscula, el amor ese que es sinónimo de Dios, o de fuente, o de Padre, ¿no? Eh, Ese, ese amor, mientras estemos aquí en este mundo ilusorio, jamás vamos a... Hay algo por acá que dice, no sé, tenía anotado por acá, dice, este mundo es el símbolo del miedo, y, y mientras estemos en este mundo, digamos, identificados con el cuerpo, y creyendo que esa es nuestra identidad, y dándole entidad a este mundo, dice, el curso nos dice textualmente, dice, aquí no sabemos lo que es el amor, estando aquí no sabemos lo que es el amor, porque a él renunciamos para sostener la separación, justamente. Es decir, en el momento en que, como dice el curso así, de esa manera tan poética, que dice, cuando una idea loca se adentró en la eternidad donde todo es uno, el hijo se olvidó de reír. Y esto, lo que yo interpreto es que se olvidó de reír, es que se creyó que era verdad, que podía fabricar, dice el curso, o crear de forma malentendida, quiso crear independizándose del padre, y ahí es donde vino la ilusión esta de la separación, ¿no? Porque finalmente el curso nos dice, no sucedió nunca, pero el hijo sí creyó que era verdad, y por lo tanto ahí puso conciencia, y se generó ese primer desdoblamiento donde se creyó falsamente que se había separado de la fuente, de su padre. Y por lo tanto, al renunciar a ese amor, nunca aquí vamos a poder sentir o experimentar, sobre todo, el verdadero amor, ese amor con mayúsculas, ¿no? Sí es cierto que el curso plantea, digamos, como aproximación a eso, muy mínima, pero como una cierta aproximación, que dice, lo máximo que podrás tener en este mundo ilusorio son pensamientos amorosos. Esos pensamientos que por ahí tenemos en algún momento hacia nuestros hijos, o hacia una pareja, o hacia un padre, una madre, esos instantes de enamoramiento, esos instantes de paz que logramos con alguna de esas personas que nos sentimos muy unidos, el curso los denomina como pensamientos amorosos simplemente, no son amor. Y esto en general es muy resistido por la gente, porque a mí también me pasó de resistir un poco, decir, ¿cómo no voy a poder, si yo soy el hijo de Dios, cómo no voy a poder sentir amor? Pero en realidad ese amor es imposible de experimentar. Por eso es que decía al principio, es todo un tema esto de la alternativa al miedo, porque en realidad el curso, desde el punto de vista teórico, sí que sabemos y comprendemos con facilidad que la alternativa al miedo es el amor, pero en realidad el trabajo que tenemos que hacer aquí, por denominarlo entre comillas trabajo, o la tarea nuestra aquí, es el perdón, que ese es el, el,
la verdadera tarea en la que tenemos que ocuparnos, ¿no? Del perdón, y a mí me gusta esta idea del perdón de Dios como lo planteó en su libro José Luis. Ajá. Eh, y, y bueno, y ese perdón también es importante saber que no lo podemos poner en práctica solos, sino que de la mano del Espíritu, y eso en las terapias del Espíritu justamente se ven con mucha contundencia, con mucha claridad. El hecho de yo, por ejemplo, al principio cuando, bueno, me dedicaba a hacer psicoterapias, pero digamos con distintos métodos, y comencé a aplicar esto de unir mi mente al paciente y entregarla al espíritu, eh, no solo los resultados fueron más contundentes, sino la identificación de la causa era mucho más rápida, y además para mí era un tránsito, cada psicoterapia hoy es un tránsito mucho más fácil, mucho más relajado, porque uno pone en manos del espíritu y se deja llevar, y todo fluye con mucha más facilidad. Entonces, bueno, ahí uno comprueba la diferencia entre hacerlo solo y de la mano del espíritu. Entonces, yo sí que me gusta insistir en esta idea, porque si bien, como decía antes, la alternativa al miedo es el amor, pero antes que eso, porque eso ya es el último paso que nos dice el curso, Ujú. ese último paso lo dará Dios, ¿no? Porque ese último paso se dará per se, una vez hecho este camino, digamos, de regreso a través del perdón. Pero, eh, porque claro, como estamos identificados en este cuerpo-cerebro, digamos, y en este mundo ilusorio, eh, tenemos tantas cosas que perdonar, ¿no? Perdonar al que nos robó, al que Mm, nos traicionó, todo entre comillas, ¿no? Porque nadie hizo nada, pero eso es lo que proyectamos, ¿no? Una persona que nos traicionó, que nos engañó, que nos fue infiel, o nos mintió, y, y entonces eso eh, es lo primero que tenemos la primera tarea de la que tenemos que ocuparnos, ¿no? Sanar, perdonar todas esas ilusiones, pero que nosotros le estamos dando entidad permanentemente, incluso sobre todo inconscientemente. exacto. De Ahí eso se andamos. trata. Ahí No sé andamos. si, no sé si me habré explicado con claridad, por ahí surgió alguna pregunta, no. Está muy bien. Entonces, la única alternativa que tenemos para salir del miedo es el perdón. Solo el perdón Sí, nos va a llevar a reencontrarnos con ese amor que nunca hemos dejado de ser y donde exactamente. nunca hemos dejado de estar. Exactamente, porque eso es lo que en realidad somos. No tenemos que alcanzar ninguna instancia de amor, porque eso es lo que somos. Simplemente es terminar con ese velo, esa ilusión que nos impide asumir y darnos cuenta de lo que verdaderamente somos. Mira, aquí hay una parte que a mí me gusta mucho, que es en el capítulo 29 del texto, A que ver. se titula justamente El despertar, y en el inciso 9, que habla del sueño del perdón, Ujú. el sueño del perdón, capítulo 29, inciso 9. Y dice, bueno, la explicación, ¿no? Primero habría que hacer porque dice el sueño de perdón, ¿no? Y que parece como una contradicción, porque si el perdón es lo que tengo que hacer, ¿cómo es un sueño? Pero dice que la explicación lo que yo interpreto es que es un sueño porque justamente el curso dice que en el cielo no existe el perdón. El perdón es necesario aquí. Y dice, porque
digamos, y además el perdón es el único sueño, porque es parte del sueño, pero es el único sueño que anula todos los demás ilusiones o todos los demás sueños. Ujú. Desactiva a todos los demás el perdón. Y aquí Guau. con respecto al perdón también habría que hacer una salvedad, porque sobre todo cuando comenzamos el estudio del curso, bueno, peor si no estamos en él, siempre nosotros tenemos, hasta culturalmente, por creencia, tenemos que introyectado, digamos, que el perdón es, vale, yo estoy en un camino espiritual y te perdono porque, vale, tú me engañaste, tú me fuiste infiel o me robaste, me traicionaste, pero te voy a perdonar porque yo soy espiritualmente más elevado. Yo estoy más elevado que tú y Yo sí entonces te estoy buena. comprendo y te perdono, ¿no? Y ese el curso lo explica con mucha claridad, porque nos dice, ese es el perdón del mundo, el perdón del ego, es decir, eh, el perdón de Dios, como lo denomina José Luis, es justamente el verdadero perdón donde a través del estudio del curso y sobre todo de la puesta en práctica de las lecciones, que esto es algo que yo siempre insisto mucho, las lecciones desarman al sistema de pensamiento del ego con mucha Ujú. efectividad, ahí comprendemos que, digamos, no hay nadie ahí fuera que me esté atacando. Entonces ya el no ver ataque en el hermano y saber que no es más que una proyección mía, es decir, que asumo la responsabilidad de lo que está pasando ahí fuera, ya dejo de ver ataque. Y acá, en este inciso que te decía del sueño del perdón, tengo una frase así como destacada que es una pregunta que dice, ¿cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? ¿En qué Es un parte? sueño ¿En qué es párrafo, hermanito? capítulo 29, Sí. inciso 9, que se Ajá. titula El sueño de perdón, Sí, ¿en qué párrafo? y, y el párrafo en el punto 2, párrafo 3. Punto 2 Mm. que comienza Así. con en la mente que Dios creó perfecta, y en el Te punto leo la 3. pregunta. Leemos la pregunta. Dice, ¿cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Y entonces nos Ujú. dice, es un sueño de juicios. Para despertar, por lo tanto, tiene que dejar de juzgar, ¿no? El curso también usa mucho los silogismos, ¿no? Contrapone, entonces nos dice, es un sueño de juicios porque vivimos esto que te decía antes, ¿no? Mm, nosotros habitualmente eh, vemos siempre ataque, ¿no? Porque lo que decía antes, ¿no? Me traicionaron, me robaron, mm, o lo saludé y no me saludó, o me miró con mala cara, o mi jefe me contestó mal, o me gritó, en fin, miles de cosas en las que vemos proyectados ahí ataques, y entonces dice, claro, emitimos un juicio, ¿no? Porque estamos haciendo un juicio acerca de eso que estamos viendo ahí fuera inmediatamente, Lo estoy viendo y dice, separado y diferente, ¿no? claro, además eso nos lleva a intensificar la separación, ¿no? Porque me separo del otro totalmente. Y encima, Sí. además, por si fuera poco, veo que me está atacando, entonces estoy en la guerra total. Sí, digo, ay, El, ese es un tóxico todavía. claro, yo digo siempre, el ejemplo, digamos, extremo de esta situación es las guerras mundiales, porque en donde se extrema, digamos, esa forma de ataque y defensa. Y entonces Ujú. dice, para despertar, por lo tanto, tiene que dejar de juzgar. Y para dejar de juzgar es fundamental, bueno, a través de la práctica de las lecciones y de la comprensión del texto, darnos cuenta en algún momento que, y además integrarlo como algo habitual, el percibir que lo que está ahí fuera no es más que un reflejo de lo que yo soy,
y por lo tanto no hay ataque. Entonces, si yo Claro, comienzo poco a poco a mirarlo de esa manera, los juicios desaparecen. Digamos, claro. no es difícil como la gente a veces piensa en un principio, es muy difícil dejar de jugar, porque es verdad que esa actitud de hacer juicios, de abrir juicios es permanente, es constante, porque incluso Sí, juicios, no solo hablemos de los condenatorios, juicios acerca de qué lindo día o qué feo día, ¿no? todos Y nos hemos el día en este... entrenado ahí, ¿no? Nos hemos entrenado ahí, pero desde que hemos Total, nacido. total, 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 no, pero aparte milenios venimos. Y otra cosa que a mí me gusta rescatar, que me gusta, que me parecen así como aspectos como de la columna vertebral del curso, Ajá. es la famosa, bueno, ahora hay una edición nueva del curso y cambia la página, pero en la edición primera estaba siempre en la página 500, en esto de capítulo 21, y si te parece bien la puedo leer textual porque Sí, es sí. muy interesante en esto que te decía de asumir la responsabilidad, ¿no? Para mí fue esto muy didáctico porque dice, soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido. O sea, elijo los sentimientos que experimento. Y decido el objetivo que quiero alcanzar. Lo decido yo. Y dice, Mm, y todo lo que parece sucederme, porque es ilusorio, pero todo lo ujú. que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Cuando uno lee por primera vez esto es como muy heavy porque dice, ¿cómo? Encima que mi hermano se queda con la herencia familiar, yo Yo lo lo pedí, pedí. yo lo elegí. O, o mi socio, me enteré hace 6 meses que mi socio me roba y yo lo pedí. Entonces es difícil de aceptar al principio, pero después uno se da cuenta y en esto el proceso de la psicoterapia Es es riquísimo. muy, perdón, es muy esclarecedor porque uno ve ahí el proceso, ¿no? Cómo se instala en un momento de nuestra vida una causa, una creencia y después no hacemos más que proyectarla afuera y como dice el curso también, que nosotros lo que nos dedicamos es a asignar tareas, asignar personajes ahí fuera para que cumplan, incluso dice, el desastroso papel que nosotros le adjudicamos, ¿no? Pobre del otro, que le adjudicamos el peor papel que es el ser el ladrón de cosas mías, desde la percepción, ¿no? Errónea, pero, o el ser el infiel, o realmente, y en casos más extremos, el perpetrador o incluso el violador, ¿no? Entonces, El asesino. eh, es el asesino, es asignarle un papel desastroso al hermano, porque en definitiva todos somos parte de una única mente. Entonces, todos estos aspectos que voy mencionando, que tienen que ver con el perdón, son los que a mí, el irlos integrando, ir haciendo esta inversión de pensamiento que el curso nos propone, fue haciendo que mi vida se fuera liberando o mi mente de juicios y eso da un espacio de paz muy importante. Exacto. Si no hacemos este proceso, no podemos aunarnos con el hermano y darme cuenta que lo que él me está mostrando es para poder perdonarse en mí, porque la causa está en Exacto, mí. El decreto lo siempre, hice yo. exacto, siempre, siempre. Mira, yo uso un ejemplo de una experiencia que me ocurrió viajando en coche a Madrid, desde aquí, desde Galicia, que una vez que pasé la ciudad de Orense, me tocó se empezó a descomponer el día y me tocó una lluvia, pero era torrencial, torrencial. Y yo venía por una autopista, pero
claro, la lluvia era tan grande que empecé a sentir que el coche no estaba estable, ¿no? Y además, cuando me metí ahí, ¿no? Que sería como desde la mirada del curso, me asocié a, al sistema de pensamiento del ego, que yo dije, esta autopista se convirtió en peligrosa, es muy probable que tenga un accidente, porque el sistema del ego va por ahí, digamos, ¿no? Va derecho, a la estación final es la muerte del cuerpo. Entonces, fue increíble comprobar, y muchas veces doy este ejemplo, que fue una experiencia mía, porque fue muy fuerte para mí como enseñanza, porque cuando el coche realmente yo sentía que se me iba de atrás, en fin, que estaba muy inestable, y en un momento me acordé del curso y dije, pero ¿por qué me meto aquí en esto, no? En este pensamiento, y dije, no tiene por qué ser así. Entonces yo dije, padre, déjame ver esto de otra manera. Déjamelo ver de otra manera. Pero es que es tan sencillo que bueno, por eso digo que al principio a mí me vino muy bien esto es una experiencia, ¿no? Porque el curso es experimentar todo el tiempo. Yo siempre sugiero empezar con cosas pequeñas porque es más fácil, pero lo que pasa es que es muy contundente. Entonces yo dije, déjame ver esto de otra manera. Esto que veo así, esto que percibo así no tiene por qué ser así. Y fue increíble porque la lluvia seguía y fue como en unos segundos, ¿no? Que al final lo que hice fue hacer la inversión de pensamiento y asociarme al espíritu y no al ego, como estaba, que cada vez la cosa iba, ya era que hasta había pensado en detenerme, en un descanso, porque realmente me sentía muy inseguro. Y eso que yo conduzco, incluso fui viajante muchos años, tengo mucha experiencia en conducir, me gusta conducir y soy muy seguro haciéndolo, pero estaba en esa experiencia. Y cuando lo planteé de esta manera y me asocié al espíritu y dije, no tiene por qué ser así, déjame ver esto de otra manera, es que el coche se cambió, o sea, mi percepción totalmente, o sea, el coche se convirtió en un coche muy estable, iba muy seguro y de hecho ni siquiera tuve que reducir la velocidad porque sentí que iba normal como si no lloviera, con la atención, digamos, con mayor atención, porque no es lo mismo en un día despejado que yo, con lluvia, pero realmente la situación, la experiencia cambió totalmente. Entonces eso, hasta que llegué a Madrid, yo me quedé enganchado en eso, en esa sorpresa, a pesar del tiempo que llevo estudiando el curso, pero bueno, esto ya ocurrió hace tiempo, y, y entonces ahí, bueno, son comprobaciones que uno hace, cosas que pone en práctica, y Sí que ve lo que funciona. el curso llama el milagro, ¿no? Porque al final el milagro es eso, es cambiar Claro. la percepción. Wow, me encantó, me encantó tu historia. Claro, te viste el milagro y dijiste, sí funciona. Wow. Totalmente, totalmente, totalmente. Porque al principio también creemos que es difícil, porque claro, Sí, nosotros probamos muchas veces, bueno, es mi experiencia también, yo me di cuenta también que ponía en práctica al principio lo que me proponía el curso, pero superficialmente, ¿no? En el fondo yo estaba creído de que una situación no me iba a salir bien, que no me iba a ir bien, y superficialmente trataba de imponer el curso y decía, no, esto va a estar bien, me va a ir bien, no tiene por qué ser así, pero no lo hacía con esa entrega que uno va logrando a través de las lecciones, ¿no? Las lecciones son muy importantes, transitarlas y hacerlas como nos explica el curso, porque realmente son transformadoras.
y es una transformación real, concreta, no intelectual, sino que empieza a ocurrir lo que Jesús nos plantea en el curso, que es, tú tienes que lograr que sea un hábito en ti, que no estés razonando ya determinadas cosas, sino o aplicando herramientas, sino que al principio es así, pero después poco a poco uno se va entregando a eso, confiado, ¿no? No por casualidad, en el libro del maestro del curso, la primer característica de un maestro de Dios es la confianza, justamente, que yo creo que es lo más difícil de, de alcanzar, esa confianza, esa certeza. Pero cuando uno alcanza esa confianza y esa certeza, ahí verdaderamente empiezan a ocurrir los milagros y uno se da cuenta que cuando el curso nos dice detente a pensar si no ocurre un milagro, por más pequeño que sea, un milagro todos los días, porque si no ocurre es porque hay algo que hay que seguir ahí viendo. Y es realmente así, es realmente así. Cuando uno asume en principio la responsabilidad de lo que pasa allá afuera, es proyección mía, y por lo tanto busco la causa en mí, ¿no? Ya no dejo de ver ataque en el otro, sino que además lo agradezco lo que el otro me está mostrando, entonces ya se rompe ese circuito de defensa-ataque y por lo tanto hay más espacio para esa hermandad o esa asociación con el espíritu, y por lo tanto también se va al interior de uno y es muy difícil que la causa no aparezca de eso que está sucediendo de afuera, ¿no? Porque finalmente la causa está en mí. Exacto. Pero mientras no asumimos esa responsabilidad, por eso ese texto que leí antes de la página 500 en la versión original del curso, es importante integrarla, porque una vez que verdaderamente asumimos esa responsabilidad de que lo que pasa ahí afuera, las emociones que me despierta eso que hay ahí afuera, yo mismo las pedí, entonces, bueno, eso es clave, ¿no? Es una de las claves para para el milagro o la transformación. Para salir del miedo. Claro, son el camino para ir en el curso de milagro realmente, digamos, en donde más trabaja o donde más propone trabajar es justamente en lo que se denomina el sistema de pensamiento del ego, y es realmente muy contundente, muy claro en la descripción del sistema de pensamiento del ego, en su funcionamiento y por supuesto en las consecuencias a las que nos lleva. Ajá. Cuando uno se aclara primero que nada en eso, en identificar cómo funciona el sistema de pensamiento del ego, cómo es de la manera que claro, que yo le estoy dando entidad a eso y sobre todo las consecuencias a las que me lleva, tengo, digo, medio curso integrado, porque lo demás se da por añadidura, ¿no? Entonces uno empieza a sorprenderse de alguna manera, viéndose durante el día gestionando por supuesto las cosas de otra manera, pero además como consecuencia de eso, al liberarme de los juicios, al liberarme del sistema defensa-ataque, es seguir sanando, pero con mucho más tiempo diario de paz, de Es, calma, de es, calma. Que eso no es el amor con mayúscula, no es el cielo, pero ese estado, digamos, esa actitud, ese hábito de ver, de percibir este mundo de esa manera, es un gran paso adelante para, para hacer las cosas desde otro lugar y poder profundizar cada vez más en esto de finalmente de despertar, que es lo que el curso nos propone. así es, hermanito. Eh,
con José Luis, además, como maestro, es es un desafío muy grande, porque, digamos, uno ya empieza a meterse en instancias como, digamos, hacer un cambio en la mentalidad con respecto incluso a la mirada con respecto a la muerte, ¿no? Que son Ah, temas, son temas, son desafíos grandes, ¿no? El comprender que la enfermedad no existe, que el cuerpo por sí solo no se puede enfermar, que no existe la muerte, son temas ya más, desafíos más grandes, pero necesarios también, porque es importante, eh, el no solo comprender eso, sino integrarlo. Y, y bueno, en esa tarea estamos, ¿no? Porque mientras estemos en este cuerpo, cerebro, en fin, estamos todo el tiempo percibiendo, proyectando y, y, y desde el lugar que ahí hay que buscar mucho y indagar mucho, porque es desde el subconsciente, y eso muchas veces se nos escapa de las manos, ¿no? Hay que estar muy, el curso nos dice, hay que estar muy vigilante, siempre muy atento, permanentemente, ahí a tenemos. corregir, a hacer la corrección. Pero Sí, claro, uno en la práctica, lo que ocurre es que, qué sé yo, si antes discutía con un amigo y no me hablaba durante 6 meses, ahora es inmediato en la corrección, porque es casi que el otro ni se entera, porque la corrección es inmediata en mi interior, y entonces, por lo tanto, la procesión cambia también. ajá. Y eso es muy transformador, muy transformador. Y es que ahora hemos tomado conciencia que tenemos ahí el reprogramador. Claro, Inmediatamente, claro. ¿no? Estamos, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Entonces, inmediatamente, ¿cuál es el objetivo que quieres alcanzar? ¿Quieres Exacto, estar en conflicto o quieres estar en paz? Entonces, reprogramador, reprogramador, Espíritu Santo, corrige mi mente. Pero cada vez exacto. es más rápido, como tú dices. Ya no nos quedamos ahí metidos en el fango. Ahora Sí, 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 sí. salimos cada vez Y, más rápido. y además, bueno, uno va comprendiendo que es más fácil de lo que creía, ¿no? Porque uno cree que es complejo, ¿no? De hecho, el sistema de pensamiento del ego hace que sea así, que sea complejo, que bueno, que pensemos, hasta nos auto boicoteemos, porque decir, bueno, a otros les da resultado, pero a mí no, porque otro puede, a lo mejor sí, otro pudo, pero yo no voy a poder, no voy a llegar a eso. Y claro, como estoy pensando Sacrificio. eso, pero es más simple, es mucho más simple. De hecho, el curso dice, el curso es simple, es complejo ponerlo en práctica, pero no por el libro, por lo que proponga, sino porque el sistema de pensamiento del ego lo bloquea, lo complica, pero con solo decir, de hecho hay una parte que lo dice, el texto dice, tú con solo decir, déjame ver esto de otra manera, ya despertarías, si lo hiciéramos, digamos, plenamente, ¿no? Y, y realmente esto que comentaba antes de mi experiencia con el coche y la lluvia, fue así de sencillo, digamos, fue solo invocar esta idea del espíritu, que, no, que el espíritu también es bueno decirlo, no es un ente externo a mí, sino que es un aspecto de mí que lo tengo olvidado, lo tengo dejado de lado, porque siempre estoy haciendo la asociación con el sistema de pensamiento del ego, pero al dejar de asociarme al ego y empezar a asociarme al espíritu, es solo con decir, déjame ver esto de otra manera, mira esto por mí, en fin, eh, con, con, con esa, pero claro, lo importante no es la frase, sino es la actitud mía, ¿no? Primero, aceptar que soy responsable de lo que está sucediendo ahí fuera, y que además yo no sé
cómo hacerlo, ¿no? Y entonces le propongo al espíritu que me inspire. Entonces es un poco de responsabilidad y un poco de esa humildad necesaria para decir, mira, yo no sé esto cómo, de qué va, de qué se trata, déjame verlo por ti, ¿no? Déjame verlo como tú lo ves. Es, no es tanto la frase, sino que lo importante radica en aceptar que soy responsable y estoy proyectando y en tener la humildad de que yo no llego solo. Claro, tener esa Y humildad de por, hacerme a un lado. exactamente, exactamente. Eh, y que el curso también lo propone también de otra manera de decirlo, es solo te pido una pequeña, aparte tan modesto en el pedido, dice, te pido una pequeña dosis de buena voluntad, solo eso, ¿no? Es una pequeña dosis. Entonces, yo a veces cuando digo esto recuerdo que había un maestro que, bueno, Krishnamurti, que alguna vez le preguntaron si qué pasaba, que había como una crisis de maestros, ¿no? En el mundo. Y entonces él le contesta a ese alumno, discípulo, le dice, no, la crisis no es de maestros, maestros hay muchísimos, la crisis es de discípulos. Porque no hay personas que estén dispuestas a ponerse en manos de una enseñanza, de un maestro, y con esa humildad ¿no? Como decía la frase esta que a mí me quedó grabada, que se podía aplicar a esto que estoy comentando, que es este, el problema no es lo que no sabes, sino que el problema es lo que sabes y crees que es verdad, ¿no? Entonces cuando vamos con un montón de creencias y cosas que creemos que son verdad, a un maestro siempre le vamos, de hecho con el curso pasa, ¿no? Que Claro, repreguntamos, ponemos en duda, polemizamos, discutimos acerca de lo que dice el curso, le damos vuelta, le buscamos interpretaciones que son producto de nuestra mente y no yo ya de lo que... sé. ¿Qué voy Claro, a creer? claro, claro. Entonces ese es el problema, ¿no? Que yo creo, el problema mío es ese, que sé que creo que lo sé y que eso es verdad y ahí está, radica el problema. El problema no es Ajá. lo que no sabemos. Bueno, pero bueno, es parte del camino que tenemos que transitar y todos lo vamos pasando y cada uno seguramente tendrá una anécdota que le sirvió como experiencia didáctica, como me gusta llamarlo. Todas las experiencias son didácticas, son para aprender, para sanar, y cuando lo hacemos con esta actitud que estamos hablando, realmente el milagro se produce constantemente. Entonces, bueno, aquí estamos. Oh, maestro, me encantó tu charla. Muchísimas gracias. Ha sido No, a ti, a ti. realmente súper didáctica. Así, Bueno, me totalmente alegro mucho. práctica. Buenísimo. María T. Canal, Miguel García Salgueiro te saludaba, nos saluda. Ah, Muchas gracias, gracias. Gabriel Gabassi, hermanito. Ah, hemos estado muy bien acompañados el día de hoy, ¿eh? Me encanta Bueno, mucho. Muchas gracias a todos me alegro nuestros mucho. santos y Y amados hermanos y maestros. Dime, sí, Jackie, por último, si tú me permites, simplemente agregar una cosita por favor, adelante. que hablábamos recién de que es el último inciso del capítulo 29 y me Ujú, gustaría dejar solamente planteado que para aquel que tenga este interés o curiosidad, que lea el capítulo 30, que se denomina El Nuevo Comienzo, porque ahí también hay esto que hablaba yo, que hay ciertos temas que, que son como el esqueleto, digo yo, o la columna vertebral del curso, y me parece que ujú. este tema que plantea el capítulo 30 es uno de ellos, que es justamente las reglas para tomar decisiones. Decisiones. Ese es un capítulo muy esclarecedor, y no solo esclarecedor, sino que además es una muy buena práctica diaria
sin tener que pensar en esto que a veces la gente dice, uy, 365 ejercicios, me llevo un año o más y lo ven como una cosa inalcanzable. En este capítulo 30, donde están las reglas para tomar decisiones, ya ahí vienen una serie de Pensadito. propuestas para eso, para, bueno, ver las cosas de otro modo. Sí, 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 sí. Ah, mira, vamos a hablar de aquello en una siguiente reunión. ¿Qué te parece? Cuando tú quieras, Jackie, es un gusto compartir contigo y con las personas que te siguen. Gracias, gracias, maestro amado. Bueno, nos quedamos súper felices de haber podido compartir contigo el día de hoy. Y nada, te ofrezco milagros en nombre de Cristo Jesús. Para ti, para los tuyos, para la escuela, para todos los hermanitos que nos han acompañado el día de hoy y para todos los que nos van a ver y por supuesto para toda la afiliación. Gracias, Exacto. amadito. Gracias, Jackie. Un milagro en nombre de Jesús para ti y para todos los que están ahí en compañía nuestra. Muchas Abrazo gracias. fuerte. Listo, Abrazo fuerte. bendiciones. Gracias Chao, a ti, gracias a ti. Gracias a ti. Chao. gracias.